Invitamos a Álvaro Delgado, director de investigación de Sin embargo, pues le damos la bienvenida a este espacio aquí a Café y Noticias para preguntarle, Álvaro, muy buenos días, ¿cómo ves todo el asunto de Lozoya? Yo ayer escuchaba cómo estabas explicando el asunto de que son dos casos, de que si sale o no sale, pero bueno, platícanos aquí en Café y Noticias, ¿tú cómo ves este asunto de Emilio Lozoya y los amparos? Muchas gracias, Dani. Muy buenos días, Romina. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando y viendo esta mañana. Hay que empezar por definir este caso como emblemático de no solo la Fiscalía, que constitucionalmente tiene un carácter autónomo, sino un caso emblemático de la política anticorrupción del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Y lo digo de esta manera porque, en buena medida, lo que se resuelva en el caso de Emilio Lozoya va a ser cargado a la cuenta fundamentalmente del gobierno del presidente López Obrador, por dos razones. Por una parte, porque el propio presidente de la República ha colocado al caso Lozoya como un estandarte de la lucha anticorrupción de su gobierno y como un estandarte emblemático de la alta corrupción política en los gobiernos, no solamente de Enrique Peña Nieto, sino también de Felipe Calderón. Y porque además, por otra parte, las pocas denuncias que el gobierno del presidente López Obrador ha presentado por actos de corrupción, que son muy pocas, por cierto, una tiene que ver con uno de los temas por los que está siendo juzgado Emilio Lozoya, el caso de agronitrogenados. Esta operación de compra-venta que entre Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, y el magnate Alonso Ancira. Alonso Ancira le vende a Pemex, encabezado por Lozoya, una planta chatarra de fertilizantes con un sobreprecio, esto ya está acreditado, de más de $200 millones. Y este caso tiene su origen en una denuncia que presentó Pemex, encabezado por Octavio Romero Oropeza, al iniciar este gobierno. Es decir, es un caso que ya es de esta administración. Y lo que estamos viendo hoy es que hay la hipótesis de que pueda Emilio Lozoya ser declarado en libertad por un juez si es que repara el daño, como en efecto ya se comprometió Alonso Ancira a pagar, y de hecho ya dio un adelanto, una parte, de los más de $200 millones que se había embolsado indebidamente y que había delito. Bueno, y también Emilio Lozoya debe reparar el daño que le causó a Petróleos Mexicanos a partir del soborno que recibió de Alonso Ancira para hacer este acto inmenso de corrupción, alta corrupción. Pero esa es solamente una parte, solamente es una parte y el litigio continúa. Es solamente una parte, uno de los dos cargos por los que está preso Emilio Lozoya. Es importante que esto se entienda así. El otro caso es el de Odebrecht, los sobornos de la empresa transnacional brasileña Odebrecht a Enrique Peña Nieto y a funcionarios de su gobierno, y que el propio Emilio Lozoya confiesa que ocurrieron. Ese es otro tema. Son dos casos que están ante los tribunales y que cada uno tiene su propia lógica.
Y en el caso de Odebrecht, claramente Emilio Lozoya sigue encarcelado porque es un delincuente confeso. Él ya reconoció que recibió 10.5 millones de pesos de Odebrecht. ¿Para qué cosas? Pues para darle contratos de manera indebida a esta transnacional brasileña para construir una planta en Veracruz que se llama Etileno 21 y para que siguiera la vigencia de un contrato de abastecimiento de gas a esa planta, un contrato y una planta que vienen desde el gobierno de Felipe Calderón, este gobierno, por eso es importante no olvidar también esto, y por supuesto, Odebrecht recibió concesiones ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, sobre la planta de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, en el estado de Hidalgo. Es decir, hay dos casos que efectivamente acreditan alta corrupción. Agronitrogenados, que es un juicio, y el caso de Odebrecht, que involucra no solamente a Enrique Peña Nieto y a su segundo de a bordo, Luis Videgaray, como claramente lo establece en la denuncia que presentó el propio Lozoya el 20 de agosto de 2020, sino que implica a funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, menciona al propio Felipe Calderón, y a legisladores del Partido Acción Nacional en el Senado y en la Cámara de Diputados en el periodo de Enrique Peña Nieto. Y voy a concluir nada más recordando otro episodio y sobre lo que viene. Entre los legisladores que presuntamente recibieron dinero proveniente de los sobornos de Odebrecht están, ya es muy sabido, senadores como Ernesto Cordero, que era el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, o senadores que luego se convirtieron en gobernadores, como Francisco Domínguez Servién, como el actual gobernador todavía de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, o como el ex senador Jorge Lavalle Mauri, que es el único que está en la cárcel, o como el ex candidato presidencial, entonces diputado federal, Ricardo Anaya. Y aquí viene un episodio más, en cosa de días. Ricardo Anaya tiene que presentarse personalmente ante un juez para responder precisamente por el señalamiento de haber recibido sobornos cuyo dinero venía de Odebrecht, sobornos para votar a favor la reforma energética. Entonces, digamos, es el panorama en general que está presente y que en el caso de lo que ocurrió el día de ayer ante el juzgado, digamos, episodios de litigio que en el fondo involucra estos dos temas, el caso de Odebrecht, el caso agronitrogenados, y que involucra a muchos más personajes que el propio Lozoya o el propio Alonso Ancira. No sé si me di a entender, Dani y Romina. Claro, claro. Así es, Dani, porque mencionabas que dentro de los involucrados, bueno, pues también se va a altas esferas, está Luis Videgaray, el expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, bueno, pues hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República deslindó a este exsecretario de Relaciones Exteriores y de estas acusaciones de soborno por el caso de Odebrecht. Con este deslinde y por cómo se ha estado comportando el proceso, ¿tú crees que sí realmente vaya a brincar a esferas más altas que Emilio Lozoya por cómo se está comportando la fiscalía con deslindes como este, o que realmente se vaya a quedar o que nos quedemos nada más y llegue hasta Emilio Lozoya?
Es que no ha habido deslindes. Perdón, pero... El asunto que más bien al que se refiere Romina, Álvaro, es esta nota que se publica el lunes sobre que la Fiscalía descartó que el exsecretario Luis Videgaray hubiera gestionado de manera irregular el dinero público para los sobornos en el Congreso. Eso fue lo que tuvimos justo en la semana, que es lo que dice Lozoya en la denuncia de agosto de 2020. Sí, es que, sí. Vaya, lo que digo es, no puede haber, menos por parte de la Fiscalía General de la República, que digamos, una declaración de inocencia, pues porque eso le corresponde a un juez o hasta las últimas instancias. Es decir, por supuesto que todos los implicados hacen uso de su legítimo derecho de defensa, como la Constitución garantiza. Y claro, presentan todo tipo de recursos ante los jueces. Lo que el Ministerio Público Federal, en este caso, pues es la Fiscalía General de la República, pues tiene que hacer es efectivamente investigar las imputaciones que efectivamente hizo Emilio Lozoya y puede efectivamente la Fiscalía decir que en efecto no hay ningún elemento que acredite que un acusado cometió los delitos que se le imputan y por tanto ese personaje no va a ser presentado ante un juez. Hasta donde yo sé, eso no ha ocurrido con Luis Videgaray. Es decir, no hay una declaración de inocencia, no hay hasta ahora, digamos que un desistimiento de la Fiscalía General de la República en el sentido de que no tiene Luis Videgaray ninguna vinculación con los hechos que son investigados por la propia Fiscalía General de la República, y no podría ser así, salvo que efectivamente Emilio Lozoya haya mentido y que, por ejemplo, no haya conocido Luis Videgaray, por ejemplo, el destino que hubo de 2.5 millones de pesos que dice que recibió de Odebrecht para pagarle a consultores de la campaña de Enrique Peña Nieto. Y recuerdo este asunto porque aquí no es un dicho solamente, aquí están identificados los números de cuenta, las transferencias, las fechas de las transferencias que con recursos con dinero de Odebrecht se pagaron a consultores. Hay fechas, eso está en la denuncia. A no ser, insisto, que efectivamente esas informaciones sean absolutamente falsas, que ya lo acreditó la Fiscalía General de la República, que no existen, que los consultores no se llaman así, que jamás recibieron el dinero. Y entonces, en efecto, Luis Videgaray es un hombre que está absolutamente desprovisto de cualquier responsabilidad, y hasta el propio Enrique Peña Nieto. A lo mejor efectivamente yo no tengo conocimiento de esto y lo que estoy diciendo es una tontería, pero lo que digo es que la denuncia que está presentada ante la Fiscalía General de la República, que está investigando la Fiscalía General de la República, es por casos muy específicos y, bueno, eso es lo que finalmente los mexicanos esperamos que termine de aclararse. Si Emilio Lozoya es un mitómano que se quedó con todo el dinero, no solamente con 1.5 millones de pesos de Odebrecht, como él claramente lo reconoce en la denuncia que presentó, y por otra parte,
no hubo más que esos sobornos de Odebrecht, pero será al final que la Fiscalía General de la República diga, no se encontraron evidencias de esto y por tanto lo único culpable es el ciudadano Emilio Lozoya, que no pudo tener criterio de oportunidad, no pudo beneficiarse de lo que la Constitución y las leyes establece, porque no presentó pruebas de que otros, además de él, estaban implicados en este esquema. Puede pasar también, eso hay que tenerlo muy en cuenta, con el caso de los ex senadores y el diputado entonces Ricardo Anaya, que es lo que ellos están diciendo. No es cierto, es un mitómano Lozoya. Aquí la Fiscalía, sin embargo, ha presentado ante los jueces, pues, elementos que concluyen que sí estuvieron involucrados, por lo menos en el caso de Cabeza de Vaca, que hasta fue desaforado por eso, y en el caso de Ricardo Anaya, que va a tener que presentarse ante un juez en los días siguientes. Y en el caso de Emilio Lozoya, de Luis Videgaray, pues va a tener que ocurrir pronto, insisto, a lo mejor no lo sé, que el señor sencillamente no tenga nada que ver, pero concluyo, es un litigio, es un juicio que tiene a veces cosas desesperantes, exasperantes, con un lenguaje muchas veces incomprensible para la mayoría de las personas, y que forma parte del propio proceso, y que la lentitud de este proceso y las expectativas de que puede salir de la cárcel Lozoya o que no se procede contra otros, también van generando en la sociedad un ánimo de que, uy, otra vez la impunidad, porque los jueces están actuando de esta manera, porque la Fiscalía no está haciendo lo suficiente, porque, en fin, pues porque también los inculpados se defienden y tienen derecho a ello y a veces contratan mejores abogados con mejores conocimientos o con mayores argucias, con mayormente capaces que muchas veces los agentes del Ministerio Público. Eso es parte, a mi juicio, de lo que está pasando. Álvaro, tú, ahorita comentabas que Emilio Lozoya no ha presentado las suficientes pruebas, pero sí es importante como destacar que es labor y es responsabilidad de la Fiscalía, aunque uno presente una denuncia, investigar para encontrar las pruebas y porque aparte la confesión ya no tiene la carga probatoria para un juez como lo era en los anteriores sistemas. Ahora se le da prioridad a las evidencias por cómo se ha estado desarrollando, perdón que repita un poco la pregunta, pero como se ha estado desarrollando todo este proceso, ¿tú crees que sí alcancemos a ver o que sí pudiéramos llegar a ver que se judicializara alguna carpeta en contra de otros implicados o posibles implicados superiores a Lozoya, como el propio Luis Videgaray o el expresidente? Es que ese es el asunto de fondo, esa es la entraña del tema. En efecto, es responsabilidad de la Fiscalía General de la República, como es responsabilidad de las fiscalías estatales, investigar las denuncias que se presentan o desecharlas también si el denunciante no presenta elementos de prueba y después de un trabajo de investigación la Fiscalía o las fiscalías a través de los ministerios públicos consideran que no hay delito que perseguir. Eso está vigente en el actual sistema, que es un sistema, también hay que decirlo, un sistema penal nuevo, diferente al sistema penal que durante muchos años operó y que tenía, pues sí, como característica la impunidad. Sí, exaspera muchas veces que no haya eficacia por parte de la institución, en este caso la Fiscalía General de la República,
que constitucionalmente es la que representa a la sociedad, precisamente para que los delitos que se cometan sean castigados en el orden federal. Sí. En este caso, corresponde a la Fiscalía investigar y en la investigación puede exigirle a quien presentó la renuncia pruebas, pero también puede exigirle a otras instituciones, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, pues información que está en poder del Ejecutivo, como a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que a su vez puede presentar denuncias, como lo ha hecho, ante la Fiscalía General de la República. Y puede la Fiscalía General de la República solicitar información de, por ejemplo, cuentas bancarias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que pertenece a la Secretaría de Hacienda. Puede la Fiscalía General de la República allegarse información de otros países, porque para eso existen los tratados internacionales. Puede la Fiscalía General de la República enviar a muchos lugares del mundo a policías a investigar. Es decir, la Fiscalía General de la República cuenta con todos los recursos jurídicos, técnicos, humanos, para acreditar, para investigar si se cometió un delito o no y quiénes participaron en él. Al mismo tiempo, los inculpados se defienden. Bueno, puede irse generando lamentablemente una situación como la que hubo con el Pemex Gate hace ya más de 2 décadas. Voy a decirlo, hace 2 décadas en específico, porque el Pemex Gate ocurrió durante la campaña del año 2000 y de Pemex salieron más de 1,000 millones de pesos que se fueron a la campaña del candidato presidencial priista Francisco Labastida, pasando por el sindicato petrolero. El gobierno de Fox acreditó a través de la Secretaría de la Función Pública que hubo una conducta no solamente administrativa, sino de carácter penal. Y se demostró además que hubo violaciones a la ley electoral. Es decir, el Pemex Gate implicó una parte administrativa, una parte electoral y una parte penal. Estaban implicados no solamente el director de Pemex, sino en la tesorería y la dirigencia del sindicato petrolero, pero también estaban involucrados un partido político, el PRI. ¿Qué fue lo que pasó con el Pemex Gate? Que tenía acreditado todo el cuerpo del delito. No pasó absolutamente nada. El principal responsable, que era el tesorero del sindicato petrolero, que era justamente Ricardo Aldana, que hoy busca ser el secretario general del sindicato petrolero, fue perdonado por el PAN, por el gobierno, porque la PGR solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero y la Cámara de Diputados no lo desaforó. Y ahí se murió el asunto. El caso Lozoya puede tener el mismo desenlace. Los sobornos de Odebrecht pueden tener el mismo desenlace. Ya prescribieron los delitos de carácter electoral. Ojo, que estaban acreditados. No hay delitos o, digamos, sanciones desde el punto de vista administrativo. Y la parte penal, que es a la que estamos, de lo que estamos platicando, pues puede en algún momento quedarse ahí. Y va a quedar el caso de los sobornos de Odebrecht como otro monumento a la impunidad, como el Pemex Gate, por quizá no complicidades,
como sí que está perfectamente acreditado en el caso de Pemex Gate, este pacto de impunidad entre Vicente Fox, Elbester Gordillo, Romero Deschamps, Santiago Krill, Felipe Calderón. O puede quedar como sencillamente un caso de incompetencia de la Fiscalía General de la República y del propio gobierno. También se ha dicho, hay un pacto de impunidad López Obrador, Enrique Peña Nieto. Al final, si no hay castigo para Enrique Peña Nieto, ya no digamos para el Emilio Lozoya, si no hay castigo para Luis Videgaray, esa hipótesis de la oposición lamentablemente puede acreditarse. Hubo un pacto de impunidad de López Obrador con Enrique Peña Nieto, como los pactos de impunidad de Vicente Fox con el PRI y de Felipe Calderón con la corrupción alta, terrible, lamentablemente. Eso puede ocurrir y eso está en la entraña de este asunto. Por eso es tan emblemático. Wow, sí, es impresionante esa analogía que haces entre lo dicho por Lozoya y el Pemex Gate, porque tal cual embona perfectamente a lo que podría ocurrir, y los escenarios que pones también pues son preocupantes porque ninguno, o sea, vemos sí un poco lejos que se llegue a la justicia, porque ya son 3 años, está esto que tú decías también, la ineficacia que está caracterizando a la Fiscalía General de la República. Entonces pues cada vez, digamos, se complica más esta situación de Odebrecht. Sí, digo, hay que tener claridad en las cosas. No es solamente que efectivamente, en este caso Emilio Lozoya diga, pues las cosas fueron así. Todos los corruptos que participamos en esta trama son estos. Y yo no tengo duda de que eso ocurrió. El asunto es que se pueda también probar. Si alta corrupción hubo hasta la saciedad en el gobierno de Enrique Peña Nieto y también la hubo con Felipe Calderón y Fox, sin duda. Y también está ocurriendo en esta administración. Segalmex es un caso, por ejemplo, pero también es verdad que, como ocurre con el asesinato de periodistas, estos asesinatos ocurren, como ocurren los actos de corrupción al más alto nivel, porque hay impunidad, porque se solapan. Y en el caso emblemático de los sobornos de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto, que involucra sobornos para panistas, pues esto lamentablemente puede conducirnos a otro caso más de impunidad con todo lo que implica para la salud pública del país. Si después de una alternancia encabezada por López Obrador, que identifica casos de alta corrupción, que implica el compromiso de que no van a ocurrir no solo casos así, sino que se van a castigar los que ocurrieron, pues entonces lo que se genera en la sociedad es una desesperanza, por lo menos. De ahí la relevancia de este asunto y de ahí la relevancia de que no queden sin castigo quienes la hicieron, porque hubo, por supuesto, un robo, un saqueo al patrimonio público, no solamente recursos privados. Aquí el valor supremo que hay que tutelar es la propiedad de la nación, y aquí se han robado dineros de la nación, propiedad de la nación, y además de la reparación del daño, tiene que haber castigo a los que lo cometieron justamente ese daño.